Al debatir el nombramiento de Omar Fayad como embajador de México en Noruega, el fantoche narcosenador Mario Zamora, del narco-PRI, recordó mentirosamente que Omar Fayad, en el propio Senado, dijo que no consideraba tener ningún mérito para ser embajador, espetando con cinismo que lo que se busca premiar con este tipo de cargos a exgobernadores es que no operaron como mapaches en favor del PRI, para concluir espetando con hipocresía que representar a México en el exterior debe tener un mérito. Tras escuchar el cinismo del fantoche lacayo del señor X, el senador César Cravioto de Morena aseveró contundente que Julio Menchaca ganó la gubernatura de Hidalgo con el 63% de los votos, por lo que cuestiona a los narcoprianistas por insinuar que no intervino en el proceso electoral el entonces gobernador Fayad en favor de sus narcopartidos, pero sí dice que ayudó a Morena, por lo que finalmente les aclaró tajante que su designación como embajador es un reconocimiento a la actitud demócrata de Omar Fayad por no inmiscuirse en el proceso electoral. Veamos enseguida cómo Mario Zamora, el fantoche lacayo del señor X y Alito Moreno, es hecho añicos por César Cravioto por atacar el nombramiento de AMLO como le mandan sus patrones mafiosos. Muchas gracias, presidenta. La intención de venir acá es compartir algunas reflexiones de lo que creo que deberíamos nosotros de promover y de motivar. Y no voy a hablar tanto de la elección. A mí me tocó estar en varias ocasiones en Hidalgo y debo decir algo. Me tocó escuchar a muchos miembros de Morena de Hidalgo, a muchos simpatizantes de Morena en Hidalgo, hablar pestes del gobernador Omar Fayad y de su gestión. Decir que era un pésimo gobierno, que había una enorme corrupción y decir muchísimas cosas a los morenistas del gobierno de Omar Fayad. Debo decir que en una cena, siendo el gobernador, con un grupo de compañeros priistas, fue él mismo de su boca quien palabras más, palabras menos dijo: a mí no me interesa ninguna embajada. Es más, creo que ni aunque me ofrecieran la Secretaría de Relaciones Exteriores la tomara, porque siento que yo merezco más. De su propia boca. No voy a juzgar los resultados de la elección, pero sí creo que representar a México en el exterior debe tener un mérito. Y yo creo que muchos de mis compañeros, sobre todo senadores de Morena, al menos han hablado de creer en la meritocracia. ¿Qué mensaje le enviamos a nuestras niñas, a los jóvenes de México, de premiar a alguien que va a representar a México? Cuando es curioso, fíjense, su candidata dice que quieren continuar porque ustedes creen que hay un buen gobierno y por eso deben continuar. El resultado que mi compañero Cravioto acaba de dar aquí, además de lo que decían en campaña, es claro que el gobierno de este señor no fue lo suficientemente bueno como para presumirse. Pero no solo eso, él aquí mismo en el Senado dijo, y lo voy a citar: la verdad, la verdad, la verdad, 3 veces. Yo no me considero que tenga ningún mérito para ser embajador. Eso lo dijo él mismo. ¿Por qué premiarlo con una distinción así? Yo le pido a mis compañeros de Morena congruencia y consistencia. Si no la tienen en esto, obedezcan a quien les ha instruido sacar a alguien del que ustedes mismos hablaban pestes de su gobierno, ustedes mismos, y que de su propia boca dice no tener mérito alguno. Quieren premiar privilegios, en su salud lo hallarán. ¿Cuántos pedazos de lengua roja y azules
tenemos que levantar aquí, porque cuántas mordidas se están dando al subir aquí a la tribuna, hablando de honestidad y hablando de valores. Por supuesto que en un país donde estamos acostumbrados o estábamos acostumbrados a que el gobernante en turno fuera el que definiera una elección, en el gen de los priistas y de los panistas no entienden que es el pueblo el que decide la conducción de sus destinos. Eso es lo que está cambiando en este país. Y por eso ustedes no entienden que con el 63% de los votos, Julio Menchaca ganó la gobernatura de Hidalgo. Y ustedes se lo achacan a que intervino el gobernador. Y en efecto, esta designación, por supuesto, que es un reconocimiento a su actitud democrática, porque fue Omar Fayad demócrata en la elección del 2022. Y son tan cínicos que si él hubiera operado a favor de su candidata del PRI, le hubieran puesto una alfombra roja y probablemente hasta presidente nacional de su partido sería el día de hoy, porque eso es lo que ustedes premian. Por eso Cabeza de Vaca y otros tantos están en la campaña de su candidata a la presidencia, porque ustedes premian a quienes operan las elecciones y nosotros premiamos a quien se comporta democráticamente en las elecciones. Pero ¿cómo hacerles entender si lo traen en su gen? Si traen en su gen el comprar las conciencias, en comprar los votos, en que el gobernador en turno opere a favor de sus partidos. Eso ya se acabó en este país y por eso hoy van a votar en contra de un gobernador o de un exgobernador que no se metió a la elección. Y aunque digan, yo fui el delegado político de Morena en Hidalgo en esa elección, y justamente estaban desesperados los panistas y los priistas porque no veían que el gobierno del estado operaba como estaban acostumbrados a que se operaba. Por eso, con el 63% de los votos, hoy Julio Menchaca es un gobernador completamente legítimo. Entonces, priistas y panistas, si se comportan de manera democrática, tal vez algún día puedan estar de este lado apoyando la Cuarta Transformación. Muchas gracias. En menos de un minuto te voy a explicar qué es el Mochitl. Durante su gestión como delegada de Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez autorizó la construcción de al menos 2 desarrollos de edificios de oficinas, los cuales contrataron para instalar toda la infraestructura tecnológica por la módica cantidad de 70 millones de pesos a las empresas dirigidas por su esposo e hija, de las que, por cierto, Xóchitl también es socia. ¿Cuál es la novedad si ya estábamos acostumbrados a la corrupción del PAN? Que este modus operandi o esquema de corrupción a través de moches no es tan burdo como el del cártel inmobiliario de Santiago Taboada, que exigía a los desarrolladores departamentos a cambio de la autorización de los edificios. Bajo el sofisticado esquema Mochitl,
Los permisos se dieron a cambio de contratar a las empresas familiares de la entonces delegada. Entonces, no es lo mismo el moche que el mochitl. Dale en me gusta, suscríbete, activa la campanita y compártelo para que más gente lo vea.